Ángeles, diablos y demonios. Lo fantástico en el arte. Una serie de Heinz Dickman. Tercera parte. La caída de los condenados. Satanás recoge la cosecha, un rebaño de pecadores bien formados. El simbolista belga Jean Delville pintó este gigantesco cuadro hace 90 años. Su Satanás es un hombre fuerte, apuesto y de apariencia muy peligrosa, un Apolo del mal. Y este es el contrincante de Satanás, el arcángel Gabriel, pintado durante el siglo XVII, pero tan intemporal como lo es Satanás. Ambos, Satanás y Miguel, son un par de opositores muy atareados en la historia de las religiones, los espíritus y el arte occidental como representantes del bien y del mal. Triunfador eterno el uno, y el otro, el perdedor eterno, la decisión final aún está completamente abierta. Mucho antes de que se concibiera nuestra visión cristiana del mundo en las cosmogonías, el bien y el mal se enfrentaban entre sí como símbolos de las fuerzas originales. Más tarde, junto a Miguel, apareció Satanás. En aquel tiempo aún se llamaba Lucifer, es decir, portador de la luz, y era un honorable ángel de la primera hora. Pero poco más tarde ya no pudo soportar estar sometido a Dios, a quien consideraba su igual. Instigó en buen número de ángeles ideas similares e intentó sublevarse. El poder que despertó al mal dentro de Lucifer fue la vanidad. Dios decidió limpiar la mesa y mandó a Miguel y a los ángeles que habían permanecido leales a él. En una encarnizada contienda, los ángeles sublevados cayeron a la tierra. Algunos de ellos cayeron aún más bajo que la tierra y construyeron los infiernos. Desde entonces, Lucifer fue llamado Satanás. Una de sus máscaras nos es muy conocida, la que porta como el Mefistófeles de Goethe. El pintor belga Antoine Birds, un gran maestro de lo fantástico, alrededor de 1850 vio a Satanás en su vieja forma como Lucifer. Es un joven bello y atractivo, inteligente y peligroso, rencoroso y rebelde y extremadamente creativo. El revolucionario nato. Al mismo tiempo, Birds pintó a un suicida. Colocó a Lucifer a su lado para recibir al alma del desgraciado. Al ángel solo le permitió orar. Pero prosigamos. Desde el pecado original en el que se transformó en serpiente, Satanás se ha interesado en los seres humanos. Satanás sabe que el hombre, si bien por naturaleza es bueno, también es receptivo a lo malo, aunque sea solo por curiosidad. En el arte, eso lo sabemos, cuando menos desde el arte románico. Aquí, en la región austriaca de Schöngrabern, hay una sobria iglesia del siglo XIII. Podemos ver cómo Satanás utiliza todas las fuerzas que el mal puede articular para tentar a Eva y Adán. La serpiente fatal no es más que un adorno que Eva lleva como brazalete. Aquí vemos la tentación. Aquí, la redención. Adán y Eva en el limbo tomando de la mano a Cristo. Satanás, que quiere dejar cerrados los portones del limbo para evitar cualquier redención, queda aplastado bajo esos portones. Lo anterior fue pintado por Martin Schongauer, uno de los últimos grandes pintores del gótico. Cien años más tarde, el devoto y místico medioevo se disuelve en el humanismo científico racional del Renacimiento. En esa época, el pintor flamenco Bert von Orly nos muestra otro resultado del pecado original. Nos vuelve a situar en el limbo, aquel horroroso lugar en donde los que murieron antes de la aparición de Cristo esperan su redención. Una Eva vigorosa y segura de sí misma se acerca a su Redentor. Sin vanidad, ella representa la libertad del pensamiento que también llegó al mundo con la manzana del conocimiento.
También la muerte llegó a la tierra gracias al pecado original. El hombre que comiera del árbol del conocimiento se volvería mortal. Procrearía hijos y sus hijos morirían después de haber procreado otros hijos. Y así, hasta el fin de la eternidad, comenzó el eterno círculo de nacer, vivir y morir. No hay fenómeno que haya atraído más a la adivinación y a la reflexión humana. Nos permitió formular la pregunta última, para la que solo hay respuesta en la fe. La muerte inició en ese instante su gran baile fúnebre por todos los rincones de la tierra. La muerte se ofreció a los artistas como una aparición omnipresente que nunca se cansan de mostrar. Sobre todo, aprecian el lazo del acertijo con la elegancia del magro esqueleto con el cuerpo de la doncella en flor. No hay objeto más poético que la muerte de una muchacha joven, diría Edgar Allan Poe en El negro romanticismo. La muerte nos recuerda insistentemente la fragilidad de nuestro cuerpo. Conforma un eterno memento mori, un pensamiento en la muerte que nos permite darnos cuenta de qué cosas son esenciales en nuestra vida en la tierra y cuáles no lo son. Y para que no nos olvidemos de la muerte, se nos muestra una y otra vez en el arte. Mientras que a los europeos de hoy no les gusta que les recuerden la muerte, en algún otro lugar del mundo ella celebra con los vivos. Aquí en México se consagra la fascinación por la muerte como en ningún otro país. La muerte. Satanás. El pecado. Nadie los ha pintado tan formidablemente como uno de los más grandes de la pintura inglesa en la primera mitad del siglo XVIII, William Hogarth. El pecado, la muerte, Satanás, cuando estos tres llegaban en este orden, no había escapatoria. La decisión, la ponderación de los pecados mortales tendrá lugar el día del juicio final en las manos, o más bien en la balanza del arcángel Miguel. Mientras el alma que ha pecado menos sube al cielo, la del pecador asiduo se sume hacia las garras de Satanás, y con ello hacia el lado oscuro de la visión del mundo cristiano. Es una visión sumaria del mundo en la que arriba se encuentra Dios Padre,
Cristo y los que participan de lo celeste y lo santo. Más abajo, Miguel de pie sobre la muerte, misma que extiende sus brazos sobre una aglutinación en la que los recién condenados sufren su tormento de ahí hasta la eternidad. Más que nada el camino, o más bien la caída a estos tormentos, ha cautivado a los artistas que en ello podían dar vuelo a su fantasía. En los infiernos, lo fantástico en la pintura posee su primer campo infinito. Este es un cuadro gótico del siglo XV. Nadie que lo viese en aquel tiempo hubiera dejado de reducir sus pecados. Tan solo con verlos, estos diablos conducían a la conversión. Pero definitivamente, nadie pintó la caída al infierno con tal grandiosidad como el elegante virtuoso de la pintura contrarreformista, Peter Paul Rubens. Para recordarle una y otra vez a la gente lo que le esperaría en el más allá si en esta vida llevaba una conducta pecadora, se pintaban los horrores del infierno en los muros de las iglesias. En este caso, se trata de la iglesia toscana de San Gimignano. Los que ordenaban estas obras, pero también los artistas, se revelaban como tempranos antecesores del Marqués de Sade. Celebraban verdaderos excesos de la barbarie. Aquí, las almas son castigadas con las herramientas que usó su cuerpo para pecar. Los infernales se comportan como imaginativos verdugos. El avaro se atraganta vengativamente.
el suicida se ahorca una y otra vez. A los glotones solo se les muestra la mesa que sería su mayor felicidad. Los iracundos son cocidos a fuego lento. Con todo lo cruentas que son estas escenas, solo muestran las más ordinarias prácticas de la ley medieval. Lo que aquí se muestra sucedía diariamente en los desolladeros seculares y espirituales. Allí se tortura con pinzas, se quema y se calcina, se descuartiza y se hierve. Allí se usa el serrucho. El serrucho se usa en todas partes. Aquí lo usan los demonios del hinduismo, y el lugar donde esto ocurre es el antiguo tribunal de la isla de Bali. Pero en los demás también encontramos reproducidas las escenas infernales de nuestras propias iglesias. El antiguo tribunal en Bali es una construcción elegante que solo muestra lo aterrador cuando observamos el interior de su tejado. Del tribunal de Bali a Hong Kong, donde el inventor de un ungüento milagroso, un filántropo millonario, hizo construir un jardín que se cuenta entre una de las mayores muestras del arte fantástico de Asia. Y aquí también encontramos un infierno con todos sus horrores. Es una representación popular, inocente y penetrante, y aterradora. En China había 300 formas de ejecutar a una persona. Aquí las encontramos todas unidas. Para que los observadores no crean que el infierno es un sitio histórico que hoy ya no existe, los artistas modernizaron las herramientas del Averno. También hay un automóvil ahí. Pero en realidad, ¿dónde se encuentra el infierno?
Una representación india nos lo muestra. El ser humano lo tiene en sí mismo. Arriba, igual que en nuestra jerarquía cristiana, están alojados los buenos pensamientos y los buenos actos, mostrados aquí en forma de pequeñas pagodas. El centro de nuestro pensamiento y comportamiento es el medio. Aquí se toman las decisiones. La mitad inferior contiene las cámaras de nuestros pensamientos malos y nuestros actos perversos. Los diablos, uno tras otro, se internan en estos recintos. Si bien una representación hindú también muestra el infierno y lo que los demonios le hacen a las personas cuando las atormentan y las descuartizan, también aquí se nos quiere comunicar que todo esto ocurre dentro de nosotros mismos. El escenario de la disputa entre el bien y el mal somos nosotros mismos. No hay más infierno que el que está en nosotros. Los demonios de las estepas asiáticas, pintados por uno de los más fascinantes artistas de lo fantástico, Sia Qualem, son los únicos en los que uno puede confiar. En el camino a la incertidumbre se viaja en una bella litera, y nada elimina la posibilidad de que también pueda llevar al cielo, ni que los malos estén al servicio del bien. ¡Qué bella posibilidad! Regresando de nuestro viaje por la Internacional Infernal, encontramos a los diablos europeos en el exterior de la Catedral de Orvieto, en lo más artístico de la obra. Se les colocó aquí afuera para que también los que no tenían permitido entrar a las iglesias, excomulgados, leprosos y prisioneros, pudieran dar un vistazo a su futuro y a su propio interior. Ni una ni otra visión los habrán consolado mucho. En el interior de la Catedral de Orvieto, no obstante, a los fieles los esperaba y los espera el subyugante ciclo de la vida, el sufrimiento y la muerte, el camino al cielo y el sendero al infierno, pintado por Luca Signorelli en los muros de una capilla. Esto ocurrió hace 500 años. Siguiendo fieles a nuestro tema, que nos habla de la caída de Satanás y sus consecuencias, tan solo contemplamos la senda al infierno, ante la cual Miguel Ángel estudiara la anatomía del diablo y sus víctimas.
En un arco de su capilla, Signorelli pintó los horrores de una decadencia de dimensiones cósmicas. Satanás y sus ayudantes se elevan por los aires que propiamente pertenecerían a los ángeles, y desde ahí lanzan sus rayos de fuego y de sangre a una humanidad aterrorizada.